A continuación, voy a presentar el avance del trabajo final de maestría relacionado con la caracterización automática de señales de ecolocalización de murciélagos pescadores en Villavicencio Meta para el análisis y apoyo a la investigación en biodiversidad en la Universidad de Los Llanos. El director es el ingeniero Ángel Alfonso Cruz Roa, el codirector es el profesor Fabio Augusto González Osorio y quienes hablan Leandro Schneider Agudelo Villalobos. ¿Por qué se está haciendo un análisis y estudio de murciélagos? Pues realmente se basa en que los murciélagos son unos mamíferos muy importantes, ya que se encargan del proceso de polinización y distribución de semillas. Es más, son los únicos mamíferos que pueden volar por su forma que tienen las alas, una forma de alas palmeadas. Y su característica principal radica en su capacidad de usar activamente la emisión de ondas de alta frecuencia para ubicarse en el espacio, localizar y capturar sus presas. El proceso de ecolocalización se fundamenta principalmente en la construcción de una imagen del entorno con base en los ecos recibidos de las ondas reflejadas, como se observa en la imagen. Luego de haber emitido una señal al entorno o hábitat. La ecolocalización también permite obtener información del entorno mediante la recepción por sus orejas de los ecos de los sonidos ultrasónicos que generalmente se oscilan en un rango de frecuencias de los 20 kHz a los 215 kHz en algunas especies, y este rango de frecuencia generalmente está por fuera del rango audible humano. Con estos ecos, pues los murciélagos pueden ubicarse en el espacio, detectar y clasificar y localizar sus obstáculos o presas. Otra característica importante es el uso de frecuencias altas y frecuencias bajas dependiendo de la tarea o labor que están desarrollando. Si están identificando presas de tamaños reducidos o pequeños, se emplean frecuencias altas, las cuales pues no recorren grandes distancias, pero son muy efectivas para identificar este tipo de presas. Si requieren recorrer o cazar presas de mayor tamaño, se emplean frecuencias bajas, las cuales alcanzan un mayor rango de distancia. El comportamiento del espectro con respecto a sus fases o al uso de las mismas está representado en tres categorías. La primera es la fase de búsqueda, relacionada con la actividad de desplazamiento, orientación y búsqueda de alimento, caracterizada por la emisión de señales de ecolocalización con un patrón típico de una llamada por aleteo, llegando hasta una llamada por cada 3 aleteos, generalmente en espacios abiertos. El patrón de la señal está relacionado con el ambiente donde forrajean los murciélagos, donde cazan su alimento, permitiendo que muchas de las diferencias ecológicas entre especies sean evidentes en este tipo de llamadas, donde mayor información se obtiene de una señal de ecolocalización es durante su fase de búsqueda. Otra fase corresponde a la de aproximación. La principal característica radica en que la emisión de la señal de ecolocalización disminuye en el tiempo entre cada llamada. Esto ocurre cuando un murciélago detecta una potencial presa, lo que se evidencia en los cambios en parámetros de tiempo o frecuencia. La última fase corresponde a la fase terminal. Esta fase está relacionada con la proximidad a la presa. Por tanto, el murciélago modifica la señal de ecolocalización disminuyendo la frecuencia de las señales e intervalos de pulso, lo que quiere decir que aumenta la cantidad de pulsos emitidos durante esta fase terminal para poder identificar con mayor detalle la presa que está capturando. Posteriormente a los tres tipos de fases podemos encontrar cómo es el comportamiento de las frecuencias de las señales de ecolocalización y en los tipos que están clasificadas. Para este caso encontramos que hay tres clasificaciones: frecuencia modulada, frecuencia constante y cuasi constante. La frecuencia modulada o FM es conocida como frecuencia de banda ancha. Los pulsos de esta señal son muy cortos, normalmente entre 5 y 10 milisegundos en muchas especies, y se usa para evitar que el eco se solape con la emisión. Se desplazan a través de una amplia gama de frecuencias, como se observa en la figura. Empiezan en una frecuencia alta y rápidamente disminuyen a una frecuencia baja. Este tipo de frecuencias permiten obtener información de la localización y clasificación de la presa. Luego tenemos las frecuencias constantes, que es la gráfica B,
conocida como de banda estrecha, su principal característica radica en que la frecuencia permanece en un mismo valor, en un mismo tono, durante un periodo de tiempo, que es mayor a los 50 milisegundos generalmente, y es mucho mayor a la señal de FM. Esta señal es útil para la detección y clasificación de presas, sin embargo no detalla la ubicación de las mismas. Finalmente está la frecuencia cuasi constante, que es una combinación de las anteriores frecuencias, de la FM y la frecuencia constante. Inicia generalmente con una frecuencia alta y desciende a una frecuencia constante. Algunos murciélagos optan por concentrar toda su energía en una sola frecuencia, por lo que generalmente cuando arrancan en FM terminan rápidamente en frecuencia constante, en CF. Ahora, teniendo identificado este tipo de comportamientos a nivel de la señal de las frecuencias para los diferentes llamados de ecolocalización, se pueden hacer diferentes análisis de su espectro, tanto a nivel del tiempo como en la frecuencia. Si hacemos análisis a nivel de la frecuencia, podemos identificar los diferentes armónicos y también en dónde se está concentrando la mayor potencia de la misma. Otros parámetros que se emplean también es su comportamiento en el tiempo, el ancho del pulso, la distancia entre pulsos, cuál es la frecuencia máxima del pulso, la frecuencia de inicio, la frecuencia de fin y demás parámetros que sirven para poder identificar algunas características de las especies. Teniendo en cuenta lo anterior, en la literatura se encuentran diferentes artículos donde hacen este uso de extraer diferentes características de las señales de ecolocalización para poder hacer análisis de las diferentes especies. Generalmente se encuentra que las características se extraen utilizando tres métodos puntualmente, que es la transformada de Fourier de corta duración, es uno, los coeficientes cepstrales en las frecuencias de Mel, es otro, y la transformada Wavelet discreta. Una vez se extraen estas características, se pasan por diferentes procesos de clasificación para poder identificar cualquier tipo de especie o característica de especie. Eso depende de qué tan etiquetados se encuentren los datos con los cuales se están trabajando. Por eso se utilizan clasificadores normalmente donde hay una etapa de entrenamiento y una etapa de pruebas donde se validan esos algoritmos que se están generando, para luego identificar qué especies de murciélagos están en el conjunto de datos de las señales de ecolocalización. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se hace la extracción de esos coeficientes, aplicando algunas transformadas, aplicando algunos filtros para poder mejorar la señal y así de esa forma obtener las características que se requieren para poder adelantar los procesos de clasificación. Típicamente en la literatura se encuentra que a las señales de ecolocalización normalmente se les mide la frecuencia inicial, ¿sí?, la frecuencia media, la frecuencia final, la duración total de cada pulso, que es desde el tiempo que inicia hasta que termina, la máxima amplitud en el segundo armónico, que es otro de los parámetros que observábamos en la figura anterior, donde se obtiene la mayor cantidad de potencia, la máxima amplitud en el tercer armónico, la frecuencia a máxima amplitud, el intervalo y demás parámetros. Con estos parámetros que se pueden extraer de las señales de ecolocalización, tanto a nivel en el tiempo como en la frecuencia, se pueden calcular otros parámetros como la diferencia con la frecuencia anterior, el ancho de banda, la máxima frecuencia final, la mínima frecuencia final, diferencias máximas y mínimas. Ya con esta serie de parámetros, pues normalmente se hacen los entrenamientos de diferentes métodos de clasificación para poder identificar las especies. Sin embargo, pues como son señales de audio, pues se buscó en la literatura también que otro tipo de características se pueden extraer a las señales de audio, así no sean aplicadas directamente a la clasificación de señales de ecolocalización, sino a otro tipo de señales, y se encontró que se pueden utilizar características extraídas para el análisis de notas musicales o identificación de especies de aves
o identificación de la habla humana y demás usos que se le pueden dar al análisis de señales. Dentro de estas características se está presentando una gráfica de las más usadas dentro de la literatura, como el Spectral Centroide, el cruce por cero, Spectral Roll-Off, Spectral Flux, ancho de banda, los coeficientes de Fourier, el análisis de tiempo y ritmo y demás parámetros que normalmente se utilizan en la música y en otro tipo de aplicaciones, pues para poder implementar estas nuevas características al análisis de señales de ecolocalización, ya que normalmente en la literatura para análisis de ecolocalización solo se emplean las características que se describieron acá, que se sacan directamente de las señales de ecolocalización registradas. Dentro de los trabajos previos también se encuentran que las técnicas de aprendizaje más utilizadas corresponden a la función de análisis discriminante, redes neuronales, modelos de Markov, máquinas de soporte vectorial, modelos mixtos gaussianos y demás elementos que están aquí registrados como Random Forest, Cluster Analysis, pero todos estos tipos de técnicas requieren que se cuente con una serie de datos etiquetados para poder de esa forma entrenar un modelo que permita hacer esta clasificación de especies o de características de algunas especies. Aquí hay algunos ejemplos de redes neuronales y también de máquinas de soporte vectorial, donde se hacen el análisis de los datos, de las características extraídas para poder identificar modelos. Otras técnicas de aprendizaje que vamos a revisar tienen que ver con el aprendizaje no supervisado, donde no se requiere el etiquetado de los datos previamente para poder crear un modelo que permita extraer las características de las señales de ecolocalización. En este caso se muestra un ejemplo donde en el primer árbol se utiliza la frecuencia derivada y en el segundo la amplitud de la frecuencia para una especie de murciélago brasileño especialmente, y de esto se pueden extraer los grupos de características o clúster que se generan a partir del análisis hecho mediante el agrupamiento jerárquico aglomerado. Dentro de la literatura pues, se presenta un resumen de las principales técnicas empleadas para la clasificación de las especies y el análisis, con un promedio de exactitud por especie. También dentro de la literatura pues, se encuentra que no se puede hacer una comparación tan directa, pues, ya que no se emplean las mismas bases de datos en todos los análisis, solo en algunos, como en el caso de Lucas 2010 con Walters 2012, que utilizan la misma base de datos para hacer dos análisis donde dos modelos son diferentes. Ahí se podría hacer un tipo de comparación para mirar el promedio de exactitud, pero los otros análisis pues son bases de datos diferentes. Es como una manera de resumen de las diferentes técnicas empleadas para el análisis de señales de ecolocalización encontradas dentro de la literatura. Partiendo de lo anterior, teniendo en cuenta los diferentes trabajos adelantados en la literatura y la importancia que tienen los murciélagos pues, para el tema de aspersión de semillas y polinización, pues se propone pues, adelantar un trabajo que resuelva una pregunta de investigación puntual, que es cómo caracterizar un conjunto de señales de ecolocalización de murciélagos pescadores en proceso de forrajeo mediante el uso de métodos de aprendizaje computacional no supervisado. ¿Todo esto de dónde parte? Se tiene que tener en cuenta que la generación de bases de datos de señales de ecolocalización pues es un proceso lento y que generalmente pues requiere bastante trabajo de biólogos expertos, y más que en la región de los llanos orientales se cuenta con las señales de ecolocalización, pero no se tienen etiquetados este tipo de señales que permiten hacer análisis de algún tipo. Entonces se propone es apoyar este proceso mediante la generación de modelos que permitan que a partir de las señales de ecolocalización se puedan hacer análisis sin necesidad de tener etiquetadas las diferentes señales.
El objetivo general es implementar un método para la caracterización automática de señales de ecolocalización de murciélagos pescadores por medio de técnicas de procesamiento digital de señales y aprendizaje computacional no supervisado. Es el punto importante, que el aprendizaje computacional sea no supervisado y que no requiera que previamente se haya hecho un etiquetado de todas las señales o bases de datos de información de ecolocalización. Dentro de los objetivos específicos se encuentra con implementar una estrategia de extracción de características de señales de ecolocalización de murciélagos pescadores basados en técnicas de procesamiento digital de señales. Ahí es donde se hizo un trabajo de revisión de la literatura para evidenciar qué es lo que se ha implementado en las diferentes análisis que se hayan hecho previamente sobre señales de ecolocalización, y aparte de eso, qué otras técnicas de procesamiento digital de señales se pueden implementar, que se hayan implementado otras áreas como identificación de especies de aves, notas musicales o demás, que se puedan aplicar aquí a este trabajo y poder extraer unas características que permitan diferenciar cada señal de ecolocalización y extraer datos importantes. El segundo objetivo específico es aplicar un método basado en aprendizaje no supervisado para la caracterización automática de un conjunto de señales de ecolocalización por medio de agrupamiento de patrones de segmentos de señales similares a partir de las características de sonido extraídas. Ya con todo un conjunto de características que se van a extraer, se va a aplicar un método basado en aprendizaje no supervisado para poder hacer este agrupamiento y poder extraer características de las señales de ecolocalización e identificar patrones dentro de esas características. Finalmente, se propone evaluar el método implementado con medidas de desempeño para métodos de aprendizaje no supervisado. Teniendo como base estos tres objetivos, se plantea la metodología de trabajo, que está compuesta por 4 fases. La primera, que es construcción del conjunto de datos, ya que se cuenta con cantidades de audios de señales de ecolocalización. Entonces lo que se busca es extraer de esos audios las señales o el conjunto de datos que nos van a servir para el análisis. Luego de tener este conjunto de datos, se va a hacer una extracción de las características de señales basado en los parámetros que se identificaron en la literatura. Luego de tener las características extraídas, se va a hacer una implementación del método automático de análisis de estas señales para que finalmente se haga la evaluación de los resultados. El enfoque de esta metodología es un enfoque cuantitativo y cualitativo de tipo experimental y un estudio exploratorio. Dentro del cronograma, un poco más detallado, está la construcción del conjunto de datos, que se definen 3 actividades principales, que es la selección de al menos de 2 técnicas de aprendizaje supervisado y técnicas de procesamiento digital de señales, obtención de un conjunto de datos de señales de ecolocalización anotadas por el grupo de expertos en biodiversidad de la Universidad de Los Llanos, revisión de proyectos desarrollados y alojados en repositorios públicos que están relacionados con procesos de análisis de señales de audio. La segunda fase, que es la extracción de las características, que es la selección de técnica de procesamiento de audio, extracción de características, la selección e identificación de características relevantes, la selección de herramientas tecnológicas que se emplearán en el diseño del modelo de caracterización automática y la selección de una muestra de señales de ecolocalización anotadas por expertos. Dentro de la fase de implementación, tiene que ver con implementación del método automático no supervisado de análisis de señales, que es el diseño experimental y del método de aprendizaje no supervisado, la implementación del método de aprendizaje no supervisado. Finalmente, la fase 4, que es evaluación y análisis, que es la evaluación cuantitativa y cualitativa, evaluación del método implementado, analizar y reportar los resultados obtenidos de la evaluación, identificar trabajos futuros o mejoras al modelo general. Ahora, teniendo como base la metodología anterior, pues se hace como un resumen de dónde se obtuvieron las señales. Esta actividad fue adelantada por una persona del área de biología que en campo dispuso del detector de ultrasonido Peterson M500, donde se exponen las características, una frecuencia muestreo de 500 kHz con una resolución de 16 bits. Se coloca en el campo, en el área donde los murciélagos están en proceso de forrajeo. El proceso de forrajeo de los murciélagos pescadores consiste en atrapar las presas dentro de los estanques, ya sea con sus garras o proceso de detección de las presas también que están sobrevolando, que son insectos y demás, en los estanques. Entonces, durante ese trabajo de forrajeo de los murciélagos pescadores, Angélica, con su detector, lo que hace es capturar las señales de ecolocalización durante 3 minutos, y así de esa forma se van generando los diferentes bancos de audios.
Una vez se tienen los audios en campo, se adelantó un proceso de análisis para identificar los diferentes parámetros que se mencionaron anteriormente, como la frecuencia pico, la frecuencia inicial, la frecuencia final, frecuencia máxima, ancho de banda, duración, intervalo de cada audio o de algunos audios específicamente, porque son audios muy densos, para poder identificar el conjunto de datos que se van a trabajar dentro del alcance del presente trabajo. Una vez identificaron los puntos de interés, como dónde inicia el pulso, dónde finaliza el pulso, expresado en milisegundos, se emplea esta información para poder adelantar un proceso de extracción de la base de datos que se va a trabajar. A continuación voy a presentar la sección de código que se implementó en Colab para poder extraer los fragmentos de audio de interés etiquetados por Angelica. Para adelantar esta actividad se sincronizó la cuenta de Google Drive con Colab para que de esta forma podamos acceder a los audios y a los archivos donde están etiquetados los fragmentos de audio y poder adelantar la extracción de los mismos. Este es el archivo donde están indicados los fragmentos de audio, donde nos indica el pulso de inicio, el pulso de fin de cada uno de los fragmentos de audio con sus características, para que de esta forma podamos proceder a extraerlos, y en este campo vamos a colocar el nombre que le vamos a generar a este fragmento de audio. Esos fragmentos de audio se van a guardar en esta carpeta llamada fragmentos 1 para efectos de visualizar el avance, y vamos a trabajar con este audio de 287 megas y este archivo que corresponde a las etiquetas de ese audio. Para eso pues utilizamos este código para poder sincronizar la cuenta de Drive, que en este momento ya está sincronizada. Importamos las librerías que vamos a emplear tanto en la visualización como en la fragmentación de los audios. Seleccionamos la ubicación donde están tanto el audio como sus etiquetas, que en este momento están en esta ruta que se puede acceder desde Colab, es esta de acá. Aquí lo que hacemos es seleccionar la ruta, consolidado, maestría, propuesta, avances, audios. En esta ubicación están parte de los audios consolidados, de los cuales Angelica tomó en campo, pero vamos a trabajar solo este audio con su etiqueta por ahora. Dentro de este fragmento de código lo que se hace es definir el archivo donde están las etiquetas, el archivo Excel. Aquí se define tanto la ruta como el nombre del archivo. Se hace una carga de ese archivo, aquí nuestro ambiente de trabajo, y se define la hoja en la cual están registrados los datos de interés, que en este caso son fases sin ruido, y vamos a trabajar las columnas D y E, donde están definidos el inicio y el fin de cada fragmento de audio. En este caso entonces etiquetamos acá, definimos cuáles son las columnas que vamos a trabajar, en este caso D y E hasta la 8, solo para efectos de la prueba. El audio fragmentado lo vamos a etiquetar de la siguiente manera: un número consecutivo, el nombre original, el milisegundo de inicio separado por el milisegundo de fin y la extensión WAV. En este loop que se creó aquí, lo que se está haciendo es recorrer los datos consignados en esta hoja y se extrae el valor que está en la columna D, luego el valor de la columna E, y con esos dos valores se recortan los fragmentos de audio, que eso es lo que estamos adelantando en este punto. Acá lo que hacemos es extraer el valor de la columna D, y aquí extraemos el valor de la siguiente columna. Aquí fragmentamos el audio, aquí definimos la ruta y el nombre del audio,
y aquí se exporta ese audio. Ahora, como se hizo una exportación de ese audio, lo que vamos a hacer es actualizar nuestro archivo de Excel con el nombre del audio generado, y eso lo hace este código. Acá me está diciendo que la columna A, en la posición que vaya en el loop, va a guardar el nombre del archivo que acabamos de crear. Entonces, en ese sentido, nos iría aquí a actualizar con el nombre del audio y los fragmentos de milisegundo, inicio y fin, donde se hizo el recorte. Ya habiendo definido estos valores, vamos a proceder a realizar la actividad. Como son poquitos datos, no se demora tiempo significativo. Ya con eso se tiene que contener aquí los fragmentos, y mientras actualiza, acá nos creó los respectivos nombres de los archivos que se crearon. Vamos a actualizar. Para verificar que sí quedó guardado en fragmentos 1. Okay. Y aquí están los archivos que se generaron del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nos genera un archivo adicional que es el mismo archivo 3, 4, 5, 6. Listo, estos son los fragmentos de audio, son fragmentos muy cortos, donde solo se extrae el segmento que nos interesa. Una vez se cuenta con estos fragmentos segmentados, el proceso que sigue es empezar a extraer esas características de los diferentes fragmentos de audio. Para eso empleamos esta línea de código, que lo que nos hace es ir a la carpeta fragmentos 1 y cargar todos los audios de interés en esta variable, sonidos. En este caso tenemos dos fragmentos dos tipos de datos, uno que son los sonidos de murciélagos y otro que son los sonidos con el ruido artificial que se les va a inducir durante la toma de las señales de ecolocalización. Pues en este caso solo tenemos por ahora los fragmentos de audio donde están solo los murciélagos, y con eso cargamos nuestra variable. Ya una vez con la variable cargada, lo que podemos hacer es empezar a explorar ese vector generado con los diferentes audios y extraer las diferentes características. Como se observa acá, aquí definimos solo para la posición 5 de este vector, se pintó su espectrograma, o para en este caso, para la misma posición del vector, se pintó o dibujó su señal en el tiempo, y aquí el componente de frecuencias. De esta forma lo que se hace es empezar a extraer cada una de las características de los audios fragmentados. Para el ejemplo solo se está mostrando aparte de cada uno, pero el trabajo siguiente es construir un loop que recorra estas variables, extraiga cada una de las características y las vaya guardando en el archivo de Excel, para que nos vaya complementando las características que tenemos acá, que se tomaron de manera manual por parte de Angélica, y nuestro trabajo es generarlas de manera automática y complementar los demás campos que vamos a crear aquí en el archivo, para que de esa forma cada audio se le van a considerar las diferentes características que se le van a extraer. Con esto se muestra el avance que se lleva hasta ahora con respecto
al fragmentado de audios, la extracción de algunas características, está pendiente el trabajo de construir el algoritmo que nos va a extraer y guardar esas características dentro de nuestro archivo de Excel. Eso es un trabajo más sencillo, ya que se extraen ya por aparte las características. Lo que hay que hacer es recorrer ese vector de archivos para extraerlas una a una. Lo que tenemos que revisar también en este proceso es que los recursos que tenemos disponibles dentro de este ambiente de trabajo Colab sean suficientes para poder hacer extracciones de características de audio para el paquete de audios que tenemos. Si se consumen todos los recursos, hay que empezar a extraer por paquetes más pequeños para que no tengamos problemas en desbordar los recursos y que se pierda el trabajo. Continuando en la presentación, otro de los trabajos que se ha adelantado como parte del alcance del presente proyecto es revisar los diferentes repositorios donde se hagan análisis de señales de audio para poder identificar de esta forma qué librerías o paquetes de librerías se están usando o se usan y poder con esta experiencia implementar nosotros un código o códigos que nos permitan extraer las diferentes características que requerimos. Esta es una muestra de los diferentes repositorios a los cuales se les ha clonado el código y se ha revisado. Son repositorios públicos donde se pueden hacer uso del trabajo. Otro ejemplo adelantado con las señales de ecolocalización trabajadas se muestra a continuación. Se está empleando la librería o el paquete de librerías Librosa para extraer las diferentes características. En este caso, el espectro de frecuencias, la transformada corta de Fourier, o el espectro de potencia o de poder MEL con los armónicos y las percusiones de una señal de ecolocalización. Al mismo tiempo también se hicieron pruebas para detectar el tiempo y el ritmo, detección de comenzos, detección de silencios en las señales. Todo esto se hizo con el objetivo de poder identificar de alguna manera los fragmentos de audio de interés y validar si coinciden con los fragmentos de audio etiquetados por Angélica durante su proceso manual. Aquí se presenta ya un consolidado de las diferentes detecciones, tanto de silencios como de comienzos de la señal analizada, en este caso una señal de ecolocalización. Y con esto se finaliza la presentación del avance del trabajo final de maestría. Muchas gracias.